Paz y bien en el Señor, amigos de Fe TV, bienvenidos nuevamente a su programa, Un Café Capuchino. Y pues bueno, otro día más para poder agradecer al Señor, poder darle este agradecimiento por todas las cosas que nos ha dado. Sabemos que a veces tenemos momentos difíciles en nuestra vida, sabemos que a veces algunas cosas no van bien, algo nos ha impactado durante la semana, qué sé yo, tantas cosas que han pasado. Y Dios, ¿dónde está en medio de esto? Pues bueno, amigo, hermano, hermana que está ahí viéndonos hoy en este programa, Dios está con nosotros. Así que hoy es un buen día para agradecer y para poder hablar de las cosas que competen a Dios y al ser humano. Y hoy especialmente vamos a hablar sobre un tema muy hermoso porque nos pone en el centro del amor de Dios y es el ser humano como proyecto divino desde Dios. Dios que nos ha pensado, Dios que nos ha amado desde la eternidad y nos ha puesto aquí por un proyecto. El centro de toda la creación, de todo lo que Dios ha hecho, es el ser humano. Y hoy nos vamos a dar cuenta por qué. También hoy tenemos unos invitados especiales, especialmente vienen porque nos van a hablar sobre un documental que nos van a presentar, están presentando aquí en Panamá, y también vinieron a hablar un ratito con nosotros, a tomarse un café capuchino, ¿verdad? Para hablar sobre este tema, pero ya los vamos a conocer. Por el momento tengo aquí a mi hermano Esteban, que es uno de los que nos vienen a explicar más o menos este proyecto, y él viene a hablarnos y también a compartir con nosotros este proyecto de Casa Abierta. ¿Qué hacen con nosotros? Porque ¿qué es eso de Casa Abierta? ¿Qué es eso de que la iglesia es casa abierta, documental? Esto? Vamos a ver ahora. Bienvenido, Esteban, bienvenido. Muchas gracias, padre, bueno, por hacernos la invitación acá. Muy bien, muy bien. Gracias por venir. ¿De dónde eres, Esteban? Más o menos cuéntanos algo de ti. ¿Por qué andas por acá? ¿Qué pasó con el documental? Si vino aquí, ¿de dónde es? Bueno, yo soy de Costa Rica. Yo tuve el privilegio y la gran dicha de trabajar el año pasado para la Jornada Mundial de la Juventud como voluntario internacional de larga estancia. Ajá. Entonces, soy muy familiarizado con Panamá, con Ciudad de Panamá, con la gente, con todo esto. Y el año pasado durante varios tiempo, he trabajado junto con un amigo que ahorita vamos a conocer, en un documental que se llama Casa Abierta, que se trata sobre la inclusión dentro de la Iglesia Católica, y ya lo estrenamos en Costa Rica hace como 3 meses y tuvo una muy buena acogida. Igual hemos estado haciendo diferentes recorridos con esto y proyecciones, y estamos aquí con la oportunidad de presentar este documental en Panamá, una tierra que se ha abierto al mundo totalmente junto con la jornada, y creo que no es para menos porque también nos han abierto las puertas como lo hicieron en enero y como lo siguen haciendo hasta ahorita. Claro, y es que hoy tenemos invitados internacionales, ¿verdad? Ya vamos a ir hablando un poquito con Esteban sobre este proyecto de Casa Abierta, pero vamos a empezar antes de introducirnos al tema así de fondo, que es el de la persona humana como proyecto de Dios. Vamos a empezar con la oración y yo hoy quiero pedirle a mi hermano Esteban que nos ayude con la oración inicial. Así que nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato: id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Espíritu Santo, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, siendo valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces, que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, y que el Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien,
Vamos entonces a empezar ahora con este temita que yo creo que se las trae. Vamos a hablar y vamos a empezar a hablar con la Biblia. Así que si tienen por ahí una Biblia o la tienen en el celular, de una vez búsquenla porque la vamos a utilizar bastante hoy, porque nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y que tal vez no conocemos. Porque a veces uno dice, ¿verdad, Esteban? Dice uno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, un Dios que no está con su pueblo, un Dios que realmente deja que su pueblo se vaya como quien dice, al desprecio, lejos de sus tierras y todo lo demás. Y Dios no es bueno en el Antiguo Testamento, pero vamos a darnos cuenta que el Dios ha permanecido siempre fiel a su promesa desde la eternidad. Y su promesa es poner al ser humano, amarlo, enamorarse de él. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito sobre esto. Vamos a buscar ahí la Biblia, si tenemos una Biblia cerca, porque la vamos a necesitar bastante. Después de hacer esta, como quien dice, esta proyección desde la Biblia, nos vamos a dar cuenta, ¿y la iglesia ahora qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para poder incluir? Que también vamos a hablar de eso con Casa Abierta, incluir para poder darnos cuenta que el ser humano está en el centro del proyecto de Dios. ¿Qué hace la iglesia para que la gente se dé cuenta de eso? Pues bien, vamos entonces paso a paso. Y es que podemos empezar a preguntarnos, Esteban, ¿por qué se dice que el hombre es el centro del proyecto de Dios? ¿Has pensado alguna vez esa pregunta? ¿Te la has hecho o qué? ¿Por qué? Claro, cuando uno se pone a pensar en el proyecto divino de la salvación, uno obviamente nota que el privilegio hacia el amor y hacia la creación la tenemos los seres humanos. Pero eso no significa que seamos superiores en una cuestión del dominio de las criaturas y de todo lo que ha creado el Señor. Por eso también en Laudato Si el Papa habla de que más bien nosotros somos los encargados de proteger y de que el ser humano, si bien es el protagonista en esta historia de salvación, no significa que es el dueño de las cosas y que más bien si somos los encargados de cuidar y proteger toda la creación y el proyecto salvífico, es porque Él nos ha dado las facultades para poder ser protagonistas en este proceso de salvación. Exacto, y es que esto es bien importante lo que nos está diciendo Esteban. ¿Por qué? Porque el ser humano no es el único proyecto de Dios, sino que es el centro del proyecto de Dios y es el hombre el que tiene la responsabilidad de poder cuidar todo lo demás, de poder administrarlo, pero esta administración no como administramos la economía, ¿verdad? Como que si fueran cosas, sino una administración desde el amor y la caridad, devolviendo a la creación su fin último. Ver todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor con los ojos de Dios. Y los ojos de Dios solamente pueden ver de una manera, y es la manera tierna y del corazón. Entonces, vamos a ir metiéndonos un poquito de esto, porque si vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a darnos cuenta que Dios está enamorado del ser humano. Y puede sonar un poco así como raro esto, ¿no? Pero Dios verdaderamente está enamorado del ser humano y se expresa de esta manera dentro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque a veces nosotros podemos tener la percepción de que Dios, como decía anteriormente, es un Dios castigador, ¿verdad? Un Dios que es airado, que se enoja, un Dios que no quiere nada con el ser humano, pero Dios es por el contrario un Dios amoroso. Ya vamos a darnos cuenta por qué. Promete al principio a Abraham descendencia. Un Dios que acompaña no solamente a Abraham y le dice, bueno, yo te lo prometo y lo dejo esperando. No, sino que lo acompaña en el proceso hasta que le da la descendencia, ¿no? Lo va acompañando, lo lleva a una tierra que le promete esperanza, ¿verdad? Abraham tan viejo y que tiene fe, pero un Dios que siempre lo protege y siempre está atento a su promesa. También vemos en el tiempo del diluvio, ¿no? Que Dios se enoja con el ser humano y dice, ay, ¿para qué lo creé? Mejor vamos a borrón y cuenta nueva, dejemos el mundo sin el ser humano porque el ser humano es pecador. Pero después de eso se arrepiente y le ve en Noé un prototipo de ser humano, un ser humano que es espiritual, que es fiel a las promesas, que pone la creación en su orden, podemos decirlo, ¿verdad? Que no malgasta lo que Dios le ha dado
Y así Dios hace una promesa de nuevo, ¿se acuerda? Con aquel arco iris hermoso en las Sagradas Escrituras, hace esta promesa con el Señor, el ser humano con el Señor, y le da también la promesa de no volver a hacer una cuestión como esta, como el diluvio, ¿no? También vemos en la liberación de Egipto un Dios que escucha el clamor del pueblo, un Dios que va caminando con el pueblo, que saca al pueblo de la esclavitud, y no simplemente lo saca, ¿cierto? Sino que también lo va llevando por el desierto, por los momentos difíciles, por los momentos tal vez que ellos pierden la esperanza y la fe, hasta que lo introduce en una tierra prometida. Y así vamos a ver muchos ejemplos donde Dios acompaña a su pueblo, ¿verdad? Hasta llegar a los profetas, donde se empieza la promesa de un Mesías, pero no un Mesías simplemente como alguien que vaya a liberar por un ratito, sino un Mesías que les va a dar la liberación completa a este pueblo. Y así, en conclusión, podemos decir que Dios acompaña a su pueblo, que Dios va siendo fiel a su promesa, y por ende Dios está enamorado de su pueblo, enamorado de su proyecto. Aunque a veces lo sacamos de quicio, ¿no? Vemos a un Dios que muchas veces regaña al ser humano, muchas veces lo trata de leccionar tal vez con los castigos en el Antiguo Testamento y todo lo demás. Es un Dios que se enamora del ser humano, que siente con el ser humano, que camina con el ser humano, que pone su tienda entre nosotros. Y vamos a leer en este momento Oseas 11 del 1 al 5, donde nos va a hablar de este amor así como bien tierno, como bien íntimo de Dios, porque Oseas, este profeta, da a entender que Dios no simplemente castiga, sino que Dios ha estado dando oportunidades siempre, y que es el ser humano el que no ha podido aprovechar esas oportunidades. Oseas 11 del 1 al 5. Cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín y los llevé a mis brazos, y ellos, sin darse cuenta de que yo los cuidaba, con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a sus mejillas, me inclinaba y les daba de comer. Pero volverá a Egipto, Asiria será su rey, porque no quisieron convertirse. Vemos en un Oseas que nos presenta a un Dios muy enamorado, un Dios Padre que realmente no deja a su hijo, pero al final termina diciendo, pero ellos no van a reconocer y se van a ir lejos de mi rostro. ¿Qué piensas de esta forma de ver, o de Oseas, de ver a Dios? ¿Es una forma un poco mentirosa, o realmente Dios mira así al pueblo, Dios nos mira así a nosotros, desde tu experiencia? Yo creo que para leer la palabra de Dios, y especialmente el Antiguo Testamento, es fundamental conocer también el contexto bajo donde se escribieron, ¿verdad? Porque si bien los movimientos literarios y la forma de escribir y cómo se ha ido desarrollando la tradición también, nos presentan diferentes maneras de concebir y de experimentar a Dios. Y antes estas situaciones como de que se ve a Dios como un Dios fuerte, el Dios de los ejércitos, el Dios que castiga, un Dios que impone sobre la ley, y no se ve tanto el Dios del Antiguo Testamento, de que Cristo hablaba y predicaba en todo momento sobre la caridad, el amor y la misericordia. También se ve bajo estos textos, como en este caso Oseas, que nos habla de un Dios cercano, un Dios que prácticamente se derrite por el amor, por la comunión junto al ser humano. Creo que es importante contextualizar cuando uno lee el Antiguo Testamento y dejar de lado y comprender en ese momento la experiencia de Dios, que para ellos tal vez en ese momento un Dios fuerte, un Dios que se planta, un Dios que establece sus normas, y un Dios que corrige fuertemente, también presentaba el cariño y también presentaba la paternidad de un Dios Padre que se mostraba en ese momento, porque si bien no tenían la revelación completa como la tenemos nosotros, que la pudimos experimentar plenamente con Dios hecho hombre y encarnado, que es la mayor experiencia de amor que podemos ver. En Oseas acá
podemos ver cómo se va revelando ese Dios plenamente amoroso, que ve en el ser humano la esperanza completa para llevar su proceso de salvación. Exacto, y es que es muy hermoso porque nos da a comprender este Dios que no solamente dirige al ser humano o quiere que haga algo el ser humano y listo, ¿verdad? Si no, chicharrón quemado, ¿verdad? Podemos pensar nosotros eso, sino un Dios que da otra oportunidad, un Dios que se muestra como Padre. Y es que esto de parte de la experiencia de Dios es bien importante. Un Dios que se muestra como Padre, ¿verdad? Un Padre que ama, un Padre que corrige con cariño, un Padre que va dando esta espiritualidad y esta experiencia de darnos cuenta que Dios, más que nuestro enemigo, más que alguien que está ahí para juzgarnos por nuestros actos en este momento o en el pasado, es un Dios que da otra oportunidad, que jala con correas de amor. Y esto a mí me encanta, ¿no? Este Dios que jala con correas de amor. Vamos a leer otro de Oseas, porque Oseas es el profeta de la seducción, se le llama, ¿no? El profeta de la intimidad con Dios, porque nos va a hablar y nos va a seguir hablando de este pueblo que se aleja, pero que Dios todavía sigue llamando. Pero no de una manera como gritándole, como nos gritaba a nosotros las mamás, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitillos y nos gritaba para que llegáramos a la casa temprano a comer, a bañarnos, ¿verdad? Cuando salíamos a jugar y todo, sino un Dios que llama con enamoramientos, con detalles, ¿verdad? Un Dios que se da cuenta y que es fiel a la promesa de el ser humano en el centro de su proyecto. Oseas 2 del 14 al 23 nos dice lo siguiente: por tanto, mira, voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré las viñas y el valle de Acor, será paso de la esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Aquel día me llamarás esposo mío, ya no me llamarás ídolo mío. Le apartaré de la boca los nombres de Baales y sus nombres no serán invocados. Aquel día haré en su favor una alianza con los animales salvajes, con las aves del cielo y los reptiles de la tierra. Arco y espada y arma romperé en el país y los haré dormir tranquilamente. Me casaré contigo para siempre, en fidelidad, en justicia y en derecho, en afecto y en cariño. Me casaré contigo en fidelidad y conocerás a Dios. Aquel día responderé, oráculo del Señor. Responderé al cielo, responderá a la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite responderán a Israel. Y me lo sembraré en el país y me compadeceré de no compadecida. Y diré a no, pueblo mío, eres mi pueblo. Y él responderá, Dios mío. Un texto hermosísimo, donde se ve un Dios que espera realmente a que el ser humano pueda escuchar su voz, pueda darse cuenta que el centro del amor está puesto en sus ojos y que el centro del amor de Dios tiene que ser compartido a toda criatura. No, y esto es un proceso donde Dios en medio del Antiguo Testamento va tratando de revelarse, pero como decías antes, ¿verdad? La revelación completa se da en Jesucristo, que ya casi vamos a hablar de Él como esa figura, sí, esa figura de la economía de la salvación, no de toda la salvación en Jesucristo. Pero Dios en este momento, el pueblo a tientas, ¿no? Va buscando a Dios y Dios se le muestra de esta manera. Esta cuestión es bien importante porque Dios no nos quiere a nosotros para usarnos, ¿verdad? Dios no juega con la vida del ser humano, sino desde este texto nos damos cuenta que Dios se juega la divinidad, se juega la generosidad, se juega su renuncia, se juega su amor, se juega su omnipotencia para que nosotros tengamos vida, para no perdernos, para que aquellos que somos no poseídos, para que aquellos que somos no pueblo de Dios, seamos pueblo de Dios. Y esto hace que el pueblo empiece a caminar a tientas y va a seguir pecando y va a seguir en infidelidades, pero caminando, porque Dios le da otra segunda oportunidad, porque Dios sabe que el proyecto del ser humano no es un proyecto vacío, sino es un proyecto de amor. Y así se ve un Dios muy íntimo, muy enamorado, que no tiene ojos para otra cosa, un Dios apasionado. En tu vida, Esteban,
¿Has podido vivir esta experiencia de un Dios apasionado, de un Dios que apuesta por ti, que mete las manos al fuego por ti, como decimos popularmente? Un Dios que no se cansa de llamarte en medio de tus situaciones. Claro, creo que cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee todas estas lecturas, digamos en este caso Oseas, que habla de un Dios que viene a su pueblo, que Él es el que viene al encuentro. Y creo que eso es siempre la idea del encuentro con el Señor, con Dios Padre en este caso. Creo que siempre tiene que ir por ahí, porque es Dios el que hace el encuentro con nosotros, no somos nosotros los que vamos al encuentro. Dios siempre tiene la iniciativa, y como en este caso Oseas habla de que es Él el que seduce, el que quiere que casarse con su pueblo, el que quiere unirse en una unión eterna junto a Él. Es igual en mi caso, tal vez, y creo que también en de muchos otros hermanos y hermanas, y es porque muchas veces, tal vez desde mi propia experiencia, uno siente que Dios es una persona que está muy lejana, que sentimos que es un poco ajena a nuestra realidad o a lo que nuestra vida cotidiana. Y creo que es en ese momento en el que el Señor, porque es Él, como lo dije anteriormente, es Él el que tiene la iniciativa, y creo que cuando uno se deja seducir por Él, como lo dice Oseas en este caso, cuando uno se deja seducir por Él y dejarse mirar por Él, hay un encuentro que nos cambia a todos. Y es ese encuentro en el que uno experimenta el amor de Dios, y es a partir de ahí donde no podemos, como cristianos, como católicos, no podemos dejar que se nos apague esta llama. Y es a partir de ese enamoramiento que viene desde el Señor, que viene desde el Padre, que se transmite a nosotros, y creo que es esta unión en la que tratamos de vivir todos los cristianos y católicos, es esto, tratar de estar unidos junto con el Padre, y ya posteriormente con nuestro Señor Jesucristo, y esta experiencia de unión, de comunión, y de que todos los días hay que renovarla, porque todos los días el Señor nos seduce, todos los días el Señor nos regala un día nuevo, salud, trabajo y demás cosas por las cuales hay que agradecer, y de las cuales Él va depositando ciertas semillas para poder crecer hacia el proyecto de salvación, porque nosotros como seres humanos nos damos cuenta de que realmente somos importantes y somos también protagonistas en esta historia, y por eso el Señor vino acá y propuso este encuentro junto con el ser humano y con cada persona personalmente, valga la redundancia, porque el Señor nos llama a todos, Él nos llama a cada uno por separado. Exacto, y es el Señor el que nos primerea, el Señor es el que nos primerea, nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Y el que se ha encontrado con Jesús no puede continuar de la misma manera. Vamos a irnos a un cambio comercial, no se vayan, porque ahora vamos a ir con la figura de Jesús propiamente, el amor desbordado de Dios, ¿no? No se vayan, quédense con nosotros en su programa Un Café Capuchino. Muy bien, amigos de FTV, seguimos en su programa Un Café Capuchino, y estábamos hablando del proyecto de Dios en medio de nuestra vida. El proyecto de Dios que su centralidad está en cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros nos sintamos como menospreciados o como que tal vez no le importamos a nadie, tal vez estamos en un momento difícil de depresión, pensemos en esto: Dios se desvive, Dios se enamora del ser humano y todos los días está con nosotros. Todos los días nos lleva de la mano y nos va mostrando lo que realmente importa, que es amar a nuestros hermanos, amar a Dios y dejarse amar por el Señor. Pues bien, y aquí hoy tengo a otro de mis hermanos aquí del documental que vamos a hablar más adelante, de Casa Abierta, y yo quisiera
que se presentara un poquito, que dijera de dónde viene, quién es, ¿verdad? Para que vayamos como conociéndolo, y también vamos a preguntarle sobre su experiencia del proyecto de Dios en su vida. Eso es algo muy, muy importante. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Muy bien, súper, muy contento de estar aquí y compartir con ustedes este espacio. De verdad, muy, muy contento. Muy bien. ¿Quién es David Selva? ¿De dónde viene? Cuéntanos algo de ti. Bueno, yo soy David, soy productor audiovisual, trabajo con video, trabajo mucho en cosas de iglesia, ¿verdad? En temas de comunicación. Y estamos aquí en Panamá presentando este documental del que hablaremos pronto, que se llama Casa Abierta. También estudio psicología, soy una pastoral universitaria, sí, un poquito de lo que soy. Me contabas que estabas en la pastoral universitaria, ok. ¿Cómo es ser católico en la universidad? Porque podemos ponernos a pensar, digamos, que eso de ser católico en la universidad como que nada que ver. Mejor cuando voy entrando a la universidad, me escondo aquí la cruz, el rosario, me quito todo para que no me molesten. ¿Cómo es ser católico en la universidad? Especialmente en la UCR, que es de donde eres, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, que es una de las universidades más importantes del país y de una mente abierta muy grande, ¿no? ¿Cómo es ser católico dentro de la U? Si uno tiene opciones, ¿verdad? Tiene la opción de, como usted decía, esconder el rosario y no tener nada que ver con la religión en su época universitaria, o puede optar por más bien nutrirse de eso, ¿verdad? Porque en la universidad, que además fue fundada por la iglesia, ¿verdad? La institución de la universidad, encontramos gente que piensa muy diferente a nosotros, y eso más bien enriquece la fe. Cuando alguien nos cuestiona, cuando alguien nos dice, mira, esto no lo entiendo, más bien buscamos acercarnos más a lo que nos dice la iglesia, buscamos más a lo que nos ha revelado Jesús para tener una fe un poco más madura. Entonces ha sido mi experiencia y ha sido la experiencia de pastoral universitaria. También de preguntarse temas que generalmente no nos preguntamos en las parroquias a la luz de la fe. O sea, economía. ¿Qué tiene que ver la economía con Jesús? ¿Qué tiene que ver la sociología? ¿Qué tiene que ver la salud mental? No sé, con mi experiencia espiritual. Entonces creo que más bien ha sido una experiencia enriquecedora. Wow, impresionante. Así que si nosotros estamos en la universidad o en cualquier ambiente que estemos, estamos ahora hablando de la universidad porque eres universitario, ¿verdad? Estás en la pastoral universitaria, pero en cualquier ambiente que estemos, fuera de los cuatro muros de la iglesia, creo que es importante poder llevar ahí a Jesús, ¿no? Poder llevarlo y darnos cuenta que el proyecto no se queda en cuatro paredes, sino que el proyecto es para todo el mundo, para toda la creación. Y es lo que estamos hablando, David, porque estamos hablando un poco sobre esta cuestión de que en el centro del proyecto de Dios está el ser humano. Y que es el ser humano el que va transformando junto con Dios, claro, ¿verdad? Transformando el mundo. Y me encanta una frase que dice en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, que va cristificando el mundo, haciendo al mundo más humano y más divino a la vez, ¿verdad? Cuéntame un poco de tu experiencia también. Quisiera que también podamos saber un poco de cómo vive esto de la experiencia en la universidad. Pero ¿en qué momentos has sentido este llamado especial, ¿verdad?, dentro de la universidad? Porque me imagino que a veces es difícil ser universitario y católico, especialmente en Costa Rica, cuando está ahora un poco convulso la situación ahí con la religión. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Has sentido que Dios te habla en medio de estos lugares a veces un poco complicados? Ajá, exacto. Creo que algo muy importante es la vida en comunidad. O sea, eso es todo. Eso no solo en la universidad, no solo entre las parroquias, no sé, lo que sea. La vida en comunidad dentro de la iglesia es todo. Es lo importante. Porque la vida en comunidad nos hace crecer, nos hace sentirnos acompañados. Que si tengo dudas, puedo compartirlas con otros que tal vez no tengan respuestas, pero me siento acompañado en la duda también, y eso es muy importante. Entonces, saber que tengo gente, que tengo amigos con los que puedo compartir mi experiencia de fe, me hacen crecer, me hacen mantenerme dentro de la iglesia, me hacen querer ser un cristiano más santo, ¿verdad? Que es nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro fin. Entonces, así ha sido. Y pastoral universitaria es esto, ¿verdad? Es una comunidad para universitarios, como dice, pastoral universitaria, que no es solo un grupo, sino la acción de la iglesia dentro de la universidad. Entonces yo hago pastoral universitaria cuando estoy hablando de Dios en mi clase, o ni siquiera cuando estoy hablando de Dios, ¿verdad? Como dice San Francisco. Cuando soy testimonio de que soy amado, cuando estoy en un aula de clase y no sé, y trato bien a un compañero. Eso ya es dar testimonio, y eso es ser iglesia ahí, ¿verdad? Esa acción misionera
Ujú. Exacto, y es que es esto mismo lo que estábamos hablando, David, porque hablábamos de que Dios estaba cercano a su pueblo, ¿no? Pero en estos tiempos en los que estamos, Dios puede estar cercano a su pueblo mientras nosotros como cristianos estemos cercanos al pueblo de Dios. Y si nosotros no estamos cercanos, no lo vamos a conocer, nunca se va a entender esta mística de un Dios que se enamora, un Dios que está cercano, un Dios que no obvia lo que es el sufrimiento y más bien acompaña el sufrimiento de las personas. Y es que la misma encíclica Redemptoris Hominis, una encíclica del Papa Juan Pablo II, nos va a decir algo muy interesante. Nos dice así: el Dios de la creación se revela como un Dios de la redención, como un Dios que es fiel a sí mismo y fiel al amor al hombre y al mundo. Y sobre todo este amor es más grande que el pecado, que la debilidad, que la vanidad del mundo, más fuerte que la muerte. Es amor siempre dispuesto a aliviar y a perdonar, siempre dispuesto a ir al encuentro con el Hijo pródigo. Esta revelación de amor es en definitiva también misericordia. Y tal revelación del amor y de la misericordia tienen en la historia del hombre una forma y un nombre. Se llama Jesucristo, ¿ok? Y es donde vamos a empezar a hablar ya de Jesucristo, no ya solo del Antiguo Testamento, donde el pueblo va a tientas viendo y buscando el amor de Dios, sino de ahora de la persona concreta de Jesucristo. Porque podemos decir que es Jesucristo el que personaliza este amor. Ya no solamente al pueblo como una masa, ¿verdad?, sino a las personas concretas. Y son los ejemplos que nosotros podemos encontrar en el Evangelio o en los Evangelios. Dios que se acerca no solamente a la masa, sino que tiene encuentros puntuales con personas concretas, con situaciones concretas, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos a conocer y a entender, y tú que nos estás viendo, ¿verdad, hermano y hermana? Darnos a entender que Dios no es ajeno, que Él no es ajeno a las situaciones difíciles. Así que no pensemos que Dios deja en lista de espera nuestras situaciones, ¿verdad? Nuestros sufrimientos, sino que Dios se mete, se involucra, ¿verdad? Y realmente ama nuestra miseria y la levanta, ¿verdad? Dios nos ama, podemos decir, bueno, Dios te ama, normalmente decimos eso, ¿verdad? Dios te ama, y ya se nos hace como un eslogan muy bonito, ¿verdad? Dios te ama, ánimo, ¿verdad? Y todo lo demás, pero ¿cómo me ama Dios, verdad? Y es en la persona de Jesús donde encontramos esta respuesta. ¿Cierto, David? ¿Cómo me ama Jesús? ¿Cómo me ama Dios? En Jesús encontramos la respuesta. ¿Pero por qué decimos eso? Porque Jesús llega a ser la encarnación de todo lo que buscamos, ¿verdad? Buscamos la verdad, buscamos la justicia y la belleza, y todas estas, la justicia y la belleza, se encarnan en Jesús. Entonces es un chiquito llorando, ¿verdad? En Nazaret, ahí con toda su simpleza, y es donación total para la humanidad. Justicia encarnada, verdad encarnada, todo lo que buscamos está en ese niño llorando, que después crece, ¿verdad? Y muere en la cruz. Pero es un regalo de Dios, es el Dios que se acerca tanto, que se hace uno de nosotros, que nos conoce tanto, mucho más que nosotros mismos, ¿verdad? Que como dice el Salmo, pero tanto que se hace uno de nosotros. Eso es amor verdadero, es hacerse con el otro. Exacto, y es que es en Jesús donde nosotros encontramos el amor personalizado de Dios y la afirmación de Dios de decirnos realmente el proyecto de Dios o el centro del proyecto de Dios es el ser humano. Tanto así que Dios se hace hombre, ¿verdad? Y esto es lo más hermoso que nosotros podemos entender. Y esto es, hermanos y hermanas, es la base del ser cristiano. El encuentro con Dios de una manera personalizada. Ya no un Dios que le habla a la masa, sino un Dios que en medio de la comunidad nos habla personalmente. Y eso es muy rico y tenemos que ponerle mucha atención en medio de nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces obviamos los regalos de Dios y con Dios hay que agarrarlas en el aire, como quien dice, ¿verdad? Hay que agarrar esos regalos en el aire porque Dios nos va hablando en medio de nuestras situaciones. Y es en Jesús donde nosotros encontramos esta respuesta concreta de Dios en nuestra vida. Deus Caritas Est nos dice lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ¿verdad? O una gran idea, ¿sí? Sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a nuestra vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para que todos los que creen en Él
tengan vida eterna. El proyecto divino, y aquí vamos aterrizando más el asunto, hermanos y hermanas, el proyecto divino de Dios, que tiene su centralidad en el ser humano, tiene una finalidad concreta, y es que todos los hombres se salven. Y cuando la iglesia hace presente todos los hombres se salven, verdaderamente está haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado. Y cuando la iglesia no da este mensaje, cuando nosotros como iglesia, no hablemos como iglesia como que si fuera la institución, no, nosotros como iglesia, cuando nosotros como iglesia no nos abrimos a dar la salvación que Dios nos ha dado, y nos cerramos solo a nosotros, ¿verdad? Y decimos, no, nadie más, solo Dios me ha visto a mí, no ha visto al otro que tal vez está caído. Cuando me doy cuenta de eso, dejo de ser verdaderamente, dejo de llevar a la vida el proyecto de Dios para el ser humano. Pero cuando nos abrimos y entendemos esto, de que Dios quiere que todos los hombres se salven, empezamos verdaderamente a entender el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. No se vayan, porque vamos a hablar un poquito sobre algunos ejemplos concretos en el Evangelio, donde Dios se acerca a la miseria, la mira con pasión, la comprende, la levanta y la transforma. Así que no se vayan, quédense por aquí con nosotros en este su programa, Un Café Capuchino. Seguimos, amigos, hermanos de Fe TV, en su programa Un Café Capuchino, y estábamos hablando un poco sobre cuál era la centralidad del proyecto de Dios en medio de la creación. Pues bueno, nos dimos cuenta que es el ser humano. Ya hablamos también de que por qué el ser humano es el centro, cuál es la finalidad de Dios para que poner el ser humano como centro. Bueno, primero es el amor, y nos decía por medio de Juan, San Juan, para que todos los hombres se salven. Lo que Dios quiere de nosotros es una vida en libertad, en felicidad y en salvación. Y vamos a empezar a hablar un poquito sobre una cuestión muy concreta, porque decíamos, bueno, Jesús es como quien dice, la figura de Dios Padre, el amor encarnado, ese Dios que se desborda en amor, lo hace por medio de Jesús, y Jesús se va concretamente a personas que tienen situaciones de pecado, situaciones tal vez muy complicadas, situaciones de que son apartados, vulnerables, etcétera, en medio del Evangelio. Vamos a leer entonces a una de las lecturas hermosísimas, Lucas 19, del 1 al 10, donde vamos a ver la figura de Zaqueo, donde no simplemente el amor de Dios llega a decir, gracias Dios porque me amas, ¿verdad? O el amor de Dios no solamente llega a donde la persona para que se sienta bien, para que esté en el bienestar, sino que el amor de Dios, esto de que nosotros nos demos cuenta que estamos en el centro del corazón de Dios, transforma la vida del que se ha encontrado con Jesús, ¿ok? Transforma la vida y su vida no puede continuar igual. Entonces leamos Lucas 19, del 1 al 10, para darnos cuenta de esta centralidad del amor de Dios. Entró en Jericó, y atravesando la ciudad vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió al árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Le dijo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar el perdido. Este evangelio a mí me encanta porque no simplemente es un Jesús que llega
a hacerle un milagro y por eso se convierte, ¿verdad? En muchos momentos Jesús llega y le hace un milagro a alguno de los que necesitan, como el ciego, como el leproso y todo, y se convierten. Pero este evangelio tiene algo muy particular, porque Dios se acerca nada más diciéndole, hey, voy a ir a comer a tu casa. Nada más se acerca. Un Dios que solo se acerca y que al acercarse a Zaqueo se siente acompañado, siente que verdaderamente Dios le ama. No tiene que decirle nada más. Jesús no le predica a Zaqueo. Jesús no le hace que se convierta. Jesús no le pide que tiene que hacerlo porque si no chicharrón quemado. Jesús simplemente come con él. Y Zaqueo, en ese amor que ha experimentado con Jesús, se transforma o se va transformando y dándose cuenta que él ha nacido para algo más grande y ha nacido para el amor y que Dios lo ha amado primero. De esta manera nosotros tenemos que darnos cuenta que en medio del mundo en que vivimos, tenemos que ser esos agentes, podemos decirlo, agentes de transformación. Nosotros como cristianos, como iglesia, estamos llamados y tenemos el Espíritu Santo en nosotros para poder ser esos agentes de transformación y esos portadores del amor de Dios, podemos decir. Y cuando nosotros nos cerramos a las otras personas, cuando nosotros no vemos que el otro también está sufriendo como yo, que el otro también lo ama Dios como a mí, que el otro tal vez está pasando por una situación difícil o tiene un pecado complicado y mejor no me acerco porque se me pega, puede decir uno, ¿verdad? De una manera absurda. Cuando nos cerramos a ese amor nosotros mismos, al amor de Dios y no nos dejamos de mirar por Dios, nosotros tampoco vamos a tener la capacidad de mirar a los otros como Dios me ha mirado. Así que, en medio de la vida, en medio de lo que vamos viviendo, tenemos que abrirnos a las demás personas y tenemos que dar otra oportunidad como Dios nos ha dado a nosotros, su oportunidad de llegar a la salvación. Porque Él quiere que todos los hombres se salven. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo debemos vivir el cristianismo desde el amor de Dios? Pues bien, debemos de vivirlo en una apertura, en una caridad y no en un juicio. En no simplemente llegar al otro y darle un paliativo, podemos decir, sino entregarnos totalmente y realmente acoger al otro, tal y como es. No queriendo ir más allá o no queriendo que los otros sean mejores cristianos. Y de esto vamos a hablar en unos minutitos porque vamos a hablar sobre casa abierta. ¿De qué trata esto de casa abierta? ¿Por qué nace Casa Abierta? ¿De qué trata? ¿Qué es este documental? ¿Por qué unos chicos haciendo un documental que se llama así? ¿De qué trata? Ok, Casa Abierta es un documental de 45 minutos sobre inclusión en la Iglesia Católica. Entonces nos cuenta la historia de 6 muchachos con historias de vida diferentes que han sido acogidos por la Iglesia, que han encontrado en la Iglesia, como dice el título, una casa abierta, ¿verdad? Entonces cuenta la historia de Matilde, la historia de Stuart, la historia de José, la historia de María, de Moisés, y cómo ellos, ¿verdad? Desde sus realidades, uno de ellos es tatuador, una es una madre, una adolescente madre, una persona con discapacidad, unos muchachos homosexuales, cómo ellos en su historia de vida se han encontrado con Jesús, cómo ellos han encontrado una iglesia, no un lugar que los rechaza, sino han tenido una experiencia positiva. Es decir, una casa que los ha acogido, una casa de misericordia, un lugar donde se han sentido amados, donde han sentido que ahí pueden tener una relación espiritual y han tenido una relación con Jesús. ¿Por qué ha nacido este proyecto de Casa Abierta? ¿Por qué nace? Creo que por 2 razones. Porque dentro de la iglesia a veces sí que tenemos actitudes exclusivas, actitudes de pensar, como nos dice el Papa, ¿verdad? Que somos como una aduana de la fe, que solo con estos requisitos pueden entrar a ser católicos, ¿verdad? Pero no es así, y debemos promover lo contrario, ¿verdad? Más bien que la iglesia sea eso, abierta, que esté siempre abierta a todos. Y también porque desde afuera se piensa que todo en la iglesia es exclusividad, que todo es discriminación, y conocemos muchos casos de muchachos como estos 6, que más bien su historia ha sido positiva, que más bien la iglesia los ha acogido con misericordia y los ha abrazado. Es muy hermoso porque, digamos, es este proceso de poder abrir la iglesia, ¿verdad? Todo tipo de personas y llegar a la esencia del amor de Dios, ¿verdad? Que más que el juicio es la caridad, es acompañar, es
llevar a la persona en medio de su sufrimiento, en todas sus situaciones y en todas las distintas colores, ¿verdad? Podemos decir que la vida nos trae. Pero ¿cuál es el sueño de Casa Abierta? ¿Qué quiere Casa Abierta con este documental? Ok, bueno, el sueño es el sueño de Dios, donde nos lleve Dios, ¿verdad? No pensábamos que el documental iba a llegar hasta Panamá y aquí estamos, presentándolo en Panamá. Queremos que mucha gente lo vea, queremos reflexionar alrededor del tema. Es una excusa, ¿verdad? Es una excusa para poder hablar de inclusión, para poder hablar de estas poblaciones, que a veces son temas que no se tocan mucho, ¿verdad? Temas a los que les tenemos miedo, temas que son a veces tabú dentro de la iglesia. Entonces, el sueño de Casa Abierta es poner en la mesa estos temas, que lo hablemos. ¿Cómo hacemos pastoralmente para que estas personas puedan encontrar más misericordia, para que puedan sentirse más amados? Entonces, eso es. Al final, podemos decir que el documental Casa Abierta es entonces un lugar para darnos cuenta que en la iglesia hay apertura, que en la iglesia realmente nos acoge a todos, ¿verdad? Y nos transforma, porque Dios es el que transforma por medio de la iglesia. Es algo muy, muy hermoso. Pero, ¿dónde se van a presentar Casa Abierta aquí en Panamá? Para que por si acaso alguien quiere ir por ahí, pueda ir a verlo. Hoy estaremos a las 7 en la USMA, en el Benjamín, en uno de los auditorios de la USMA. Mañana estaremos a las 8 en Chorrera, después de misa, 8 p.m. Y la otra semana estamos buscando ahí algunas posibilidades de parroquias que nos acojan. Y sí, pueden conocer más del documental en Instagram y en Facebook, ¿verdad? En Casa Abierta Documental. Lo buscan. Si les interesa, si son de aquí de Panamá y quieren llevarlo a su parroquia la siguiente semana, nos escriben y vemos si podemos coordinar algo. Excelente, excelente. Entonces, invitadísimos todos también a este documental. Y no olvidemos algo importante y es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Un Dios enamorado del ser humano. Un Dios que se enamora de su pueblo, un Dios que no escatima por el pecado y que su amor llega a algo más alto que el pecado mismo. Dios está por encima de las situaciones. Y así, el documental de Casa Abierta nos va a mostrar este Dios que ama por encima de cualquier situación y que la iglesia está llamado a amar y a poder poner en práctica ese amor sin barreras, ¿verdad? Sin aduanas, como decía el Papa Francisco. Así que miremos a un Dios enamorado, que está enamorado de cada uno de nosotros. Miremos a un Dios que pone en el centro de su corazón a cada uno de nosotros. No a la masa totalmente, sino a cada uno de nosotros y que nos acompaña en nuestros sufrimientos, en nuestros viacrucis de todos los días, tal vez, en medio de nuestras situaciones que tal vez no entendemos, en medio de nuestras dudas y oscuridades. Pongámonos en la presencia del Señor y démonos cuenta que Él nos acompaña. Y si tenemos nuestra oportunidad para poder ir a ver este documental, vayamos para ver testimonios positivos de personas que encontraron en la iglesia y en el corazón de Dios un lugar para ser libres y ser felices a plenitud. Porque Dios nos llena el corazón a plenitud. Es lo único que nos puede llenar el corazón a plenitud. Pues bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, David, por estar por aquí con nosotros. Gracias por presentarnos este proyecto. Ánimo también con este proyecto. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Se nos acabó el tiempo en su programa Un Café Capuchino. Los esperamos en el siguiente programa para tomarnos un café juntos, junto a Jesús. Que Dios me los bendiga. Se despide su servidor, Fray Francisco, y mi hermano David. Y esto ha sido Un Café Capuchino. Que Dios me los bendiga. Paz y bien.